Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales, encontrándonos como Decisión Latina. Ahora mismo estamos en vivo a través de Facebook para que si le gusta acompañarnos o quiere ver, ahora sí que le damos una pequeña ventanita a nuestras casas, lo invitamos a que se una con nosotros y ahí puede ver un poquito, podemos ver ya que me acompaña mi compañera Catalina Mejía, ella ahí desde su estudio y yo aquí desde la sala en donde ya pueden ver que tengo todo decorado para estas fiestas navideñas. También, si a usted le gustaría marcarnos por teléfono, también lo puede hacer al número 702-876-1087, de nueva cuenta es 702-876-1087. Y bueno, les saluda Ángel Sandoval, esperando que tengan un excelente inicio de este jueves. Ya pasamos la marquita de la mitad del mes de diciembre, así es que ya estamos más para terminar el año que del otro lado. Ahora sí que, como dicen, ya estamos más para allá que para acá. Y ya me acompaña también vía telefónica y también en video mi compañera Catalina Mejía. Cata, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Hola, hola, muy buenos días. Ya contando los días tanto para Navidad como para Año Nuevo. Definitivamente. Y de hecho, hablando precisamente de eso, el día de hoy les vamos a hablar sobre las noticias más importantes del día, pero decidimos hacer un programa especial. Hemos estado hablando bastante sobre la diversidad de nuestros países, de Latinoamérica, cómo hay diferentes tradiciones y cómo muchas veces, hablando precisamente de política, decimos que los políticos no pueden nada más como asimilar o asumir que todo lo latino es igual. Entonces, el día de hoy le tenemos un programa muy especial en el que vamos a hablar sobre distintas tradiciones para estas fiestas decembrinas de los diferentes latinos en diferentes países. Pero antes de entrar de lleno ahora sí con el programa especial, ¿por qué no empezamos con ahora sí lo que ya es tradición para nosotros, que son las 5 noticias más importantes del día? Y me gustaría empezar contigo, Cata. ¿Por qué no nos compartes toda la información que has encontrado en esta semana? Sí, 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 claro que sí. Pues les contamos que este lunes se reunieron los distintos electores en cada estado para votar en el siguiente paso de las elecciones presidenciales, un paso del cual hemos hablado ya por meses. Cada estado tomó diferentes medidas para realizar que este evento se llevara de la manera más segura posible para todos los asistentes y algunos estados utilizaron barreras de plexiglass alrededor de los electores en adición a un distanciamiento social y otros, como el estado de Nevada, lo hicieron de manera virtual después de una votación en la que no hubo ningún tipo de elector que votara de manera contraria al voto popular de su estado. El líder de la mayoría en el Senado, el senador Mitch McConnell, reconoció por primera vez al presidente electo Joe Biden, felicitándolo y también pidiendo a todos los miembros del Senado que no se opongan al proceso de conteo oficial y verificación de los resultados que sucederá el próximo 6 de enero. El candidato demócrata consiguió de esta manera 306 votos electorales, que es el mismo número de votos con los que ganó el presidente Trump en las elecciones del 2016. Y también les contamos que precisamente hablando sobre el Senado, la segunda noticia nos trae que después de un par de juntas el martes y también otra el día de ayer, parece que los senadores republicanos y demócratas están finalmente llegando a un acuerdo para aprobar otra serie de apoyo para los estadounidenses afectados por la pandemia del COVID-19. Como recordatorio, no se había firmado ningún tipo de apoyo económico desde el pasado mes de marzo y las negociaciones continuaron por varios meses mientras ambos lados presentaban sus argumentos a favor y también en contra de ciertas ayudas con un incentivo adicional a los programas de desempleo, tal como cheques de estímulo para los ciudadanos del país. Y también, de acuerdo al líder de la mayoría, el senador demócrata Chuck Schumer, en el acuerdo no se incluye todas las peticiones que los demócratas buscaban, pero dice que es un buen comienzo y que esperan que más adelante podrán continuar con negociaciones adicionales para una posible ayuda adicional en el futuro. De acuerdo al senador republicano John Thune, en este paquete de apoyo es posible que se incluya un cheque de entre 600 y $700 por persona, también beneficios de desempleo de hasta $300 por semana y 330 mil millones de dólares para el programa de protección de nóminas. Así que
todavía están trabajando en esto y será una noticia en desarrollo. Y también hablando del coronavirus, le tenemos la tercera noticia, que es que el día de hoy se van a reunir miembros de la Administración de Alimentos y Medicamentos, o como se dice en inglés, el FDA, para discutir la aprobación de la vacuna de la compañía farmacéutica Moderna, que es la vacuna de esta compañía, es bastante similar a la que ya fue aprobada por la compañía Pfizer, lo que podría acelerar obviamente el proceso de aprobación, y sumándose a las personalidades y las figuras públicas que se están poniendo la vacuna para contrarrestar las olas de desinformación. Ya sabemos que el presidente Obama, presidente Clinton y Bush ya se han voluntariado, y a esa lista se suma el vicepresidente Mike Pence y también su esposa, la segunda dama Karen Pence, para recibir la vacuna en la Casa Blanca, y será mañana de manera pública, de acuerdo a las declaraciones del doctor Anthony Fauci. Si se llegase a vacunar entre un 75 a un 85% de la población, es probable que la vida en los Estados Unidos pueda regresar a una potencial normalidad ya para el próximo otoño. Y a pesar de las recomendaciones del doctor Fauci, también salieron a la luz una serie de correos electrónicos en los que Paul Alexander, quien es un consejero de la Agencia de Salud y Servicios Humanos, recomienda difundir desinformación con tal de conseguir que niños y jóvenes se infectaran en todo el país de coronavirus para, según él, desarrollar textualmente una inmunidad de manada, algo que está siendo muy criticado debido a que, de haberse realizado en gran medida, podría haber cobrado miles de vidas más. Y cambiando un poquito de tema a unas noticias más positivas, les contamos que una niña de 7 años de Arkansas consiguió que un sueño de ella se hiciera realidad, de acuerdo a la agencia noticiosa Now This, el año pasado, cuando Vivian Lord ganó una de las famosas colecciones de soldaditos de plástico, un juguete que ha existido ya por varios años. Se dio cuenta que ninguno de los soldados era mujer, así que la pequeña escribió cartas a todas las empresas que creaban este juguete diciendo: ¿por qué no hacen mujeres soldados? La mamá de mi amiga está en el ejército, así que ¿por qué no hacen mujeres también? Y precisamente una de las empresas de juguetes le respondió a la pequeña. El presidente de la empresa BMC Toys en Pensilvania inició un movimiento para crear estos juguetes, los cuales ya están disponibles para preordenar por su página web. Y de acuerdo a la mamá de la pequeña Vivian, ella está más que feliz que su juguete de ensueño es ahora una realidad, una noticia bastante positiva definitivamente, y una que, en mi opinión, creo que le da esperanza a las generaciones jóvenes, bueno, a todo el mundo, pero especialmente a las generaciones jóvenes, de esforzarse. Si quieren algo, es solamente tomar, digamos, ese, como dicen en inglés, leap of faith, ese chance, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Y también les contamos, cambiando un poco de tema, que finalmente la Policía Metropolitana de Las Vegas se une a la familia Sun y al museo y Centro de Entretenimiento Área 15 para ofrecer cenas navideñas para las familias de la ciudad que más lo necesiten. El día de hoy a las 12:30 de la tarde van a comenzar a repartir jamones o pavos para todas las familias que pasen al estacionamiento del Área 15, ubicado justo entre las calles Desert Inn y la Interestatal 15. De acuerdo a una publicación por las redes sociales de la Policía Metropolitana, cuentan con aproximadamente 200 paquetes que se van a entregar a las familias a la medida que vayan llegando y sin hacer ninguna pregunta. Así que si usted quiere ir a recoger uno de estos paquetes, lo único que se le pide es que por favor lleve su cobertura facial y llegue temprano, con bastante tiempo de anticipación. Definitivamente bastantes noticias, un poquito de todo. Ángel, cuéntame, ¿qué te parecieron? Me parece bastante interesante todo lo que nos compartiste, Cata, definitivamente. Nada más me gustaría confirmar una cosita. Como tú mencionaste, es el líder de la minoría, no de la mayoría, el senador demócrata Chuck Schumer. Eso ahora sí que hemos visto que han sido meses y meses de diálogo entre ambos lados, tanto republicanos y demócratas, y no se había podido llegar a un acuerdo. Entonces el hecho de que ya estén estas buenas noticias es algo que le da bastante esperanza a muchas personas, porque precisamente el coronavirus ha afectado a una gran cantidad de personas a lo largo del país, en todo el país. Entonces es muy, muy bueno escuchar de esto. Y también
Otra cosita que tú comentaste que también me pareció interesante es sobre los correos electrónicos que se encontraron de Paul Alexander, que ya no es consejero de la Agencia de Salud. De hecho, él renunció, si no me equivoco, el pasado octubre o septiembre, en donde, como tú comentabas, él sugería un término que se llama inmunidad de manada. Este es un término científico que se utiliza para cuando se habla de virus y cualquier tipo de enfermedad, en el que lo que viene detrás de esto es que si una gran cantidad de la población se expone a este virus o a esta enfermedad, van a comenzar a crear anticuerpos, y al ser una gran cantidad, poco a poco, ahora sí que nuestros organismos van a crear algún tipo de inmunidad a este tipo de enfermedades. Entonces, esto es algo que se ha estudiado bastante, pero como tú lo mencionabas, de acuerdo a los diferentes expertos, se estuvo comentando que esto no era algo que podían esperar respecto al coronavirus, y precisamente, como sabemos, se intentó en varias comunidades, en varias áreas, mantener las escuelas abiertas y todo esto, pero la cantidad de personas, tanto niños como adultos saludables, cuando se abrieron las universidades, fue tanto que se demostró que pues este tipo de inmunidad iba a ser algo muy difícil de conseguir. Y como tú mencionas, finalmente también lo de la niñita me parece una historia muy buena. Cada vez que escucho noticias como esta de pequeños que le escriben, ya sea a sus ídolos, a diferentes compañías. Hemos escuchado noticias desde que les responden, por ejemplo, la NASA ha respondido, famosos han respondido. Yo recuerdo que el famoso deportista de deportes extremos, Tony Hawk, él le contestó a un niño que le escribió y le mandó su propia patineta firmada, la de él, y le dijo que se le iba a mandar. Entonces es muy, 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 muy bonito escuchar sobre todas estas historias en los que las personas, como tú dices, le están dando la esperanza a todos los niños de que si tú tienes una idea y te avientas a hacerlo, te animas a intentarlo, definitivamente se puede conseguir cualquier cosa en este mundo. Entonces me parecen excelentes. No sé a ti qué te pareció, Cata, si te gustaría como entrar un poquito más a detalle en alguna de estas noticias. Sí, totalmente. No, tú lo mencionaste, o sea, creo que especialmente las últimas dos noticias de notas positivas, creo que eso es justo lo que necesitamos en esta época, bueno, todos los años, pero en particular este año, que como ya lo sabemos, han pasado tantas cosas, en sí los festivos no se sienten igual, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a pasarlo con todos nuestros seres queridos, a abrazarnos, entonces nos ha tocado ajustarnos un poco, pero aún así noticias positivas como esta nos recuerdan que todavía hay cosas para celebrar, bendiciones por las cuales deberíamos ser agradecidos, y especialmente con la última de lo que está haciendo la Policía Metropolitana, creo que ese tipo de esfuerzos también ayudaron un montón en la comunidad. Definitivamente, y hay que estar como muy al pendiente en diferentes grupos de Facebook en los que yo soy parte. He visto que no solamente han sido esfuerzos de la Policía Metropolitana, también han habido otras organizaciones, inclusive restaurantes que dicen, tenemos exceso de comida, quien necesite, no se le va a hacer pregunta a nadie, no se le va a cuestionar por qué está yendo a pedir comida. Sabemos que estamos todos en un momento muy difícil, entonces nada más lleguen y ahora sí que con toda la confianza se le va a ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Inclusive, hablando precisamente sobre el programa de la semana pasada, uno de las cuentas de TikTok que yo sigo es una muchacha que ella lo llama el TikTok Challenge, en donde lo que ella hace es que ella tiene miles de seguidores y les da su cuenta de Venmo y les dice, mándenme su cambio, o sea, nada más 50 centavos, $1, y al ser tanta la gente que manda dinero, lo que ella hace en su comunidad es que ella va a los restaurantes locales en donde están las personas que pues están trabajando muy duro y les deja propinas de $1,000, de $500, Wow. y ver los videos es impresionante porque escuchas las historias y a veces dicen, es que me hacía falta mucho
dinero para completar mi renta para este mes, estoy trabajando un turno doble. Inclusive ha pasado de personas que son, ¿cómo se dice? Enfermeros o que son trabajadores de primera mano que dicen es que ahorita estoy en una situación muy difícil y necesito tener otro trabajo, entonces no sabes lo mucho que ayuda este tipo de actitudes. Entonces, ahora sí que todo salir y apoyarnos mutuamente definitivamente es algo muy positivo. Claro que sí. Y precisamente pues continuemos las cosas positivas. Tú nos habías anticipado que este programa es muy especial. Bueno, todos nuestros programas son especiales, pero particularmente el de hoy estaremos hablando sobre, adelante, drum roll. Sí, precisamente como tú lo mencionabas, les tenemos un programa especial donde vamos a hablar sobre las fiestas decembrinas. Ahora, ¿por qué estamos mencionando fiestas decembrinas en lugar de decir las fiestas navideñas? Porque durante este periodo sabemos que de acuerdo a las diferentes creencias religiosas, son los diferentes tipos de festividades que se hacen. Como sabemos, precisamente la palabra Navidad viene de la religión, algo que tú nos vas a explicar un poquito más adelante, pero vamos a hablar precisamente sobre algunas de las muchas celebraciones que se hacen durante este tiempo. Ahora sí que empieza desde, en algunas culturas y creencias, desde noviembre, ahora sí, hasta el inicio del próximo año, o en algunas se extiende hasta febrero. Entonces, ¿por qué no nos inicias tú a platicar un poquito sobre el origen de la palabra Navidad y por qué no nos inicias a platicar sobre uno de las primeras celebraciones que vamos a platicar? Claro que sí, como tú bien lo dijiste, empecemos por lo principal, que es el origen de esas tradiciones y la gran mayoría de estas costumbres vienen de orígenes religiosos después de la conquista de los españoles a América Latina, donde junto a la religión católica cristiana trajeron también diferentes fiestas y tradiciones que se fueron adecuando en América Latina. Y es precisamente como tú bien lo mencionaste, la palabra Navidad proviene de la palabra en latín navitas, que significa nacimiento y se relaciona al nacimiento de Jesús de acuerdo también a las creencias cristianas. Y antes de entrar a fondo sobre las tradiciones cristianas, que muchos de nosotros ya estamos familiarizados, vamos a hablar de otras dos fiestas que también se celebran durante estas fechas, que son de otras religiones y orígenes, el Hanukkah judío y también el Kwanzaa africano. Entonces yo voy a empezar con Hanukkah y es que la palabra significa dedicación en hebreo y la fiesta dura 8 días y se celebra la rededicación del templo de Jerusalén después de que fue recuperado por los Maccabees, un grupo de guerreros judíos del poder de los griegos. De acuerdo también a la historia judía, después de retomar el templo, dentro del centro religioso solamente había suficiente aceite para prender una lámpara que durara un día, pero de acuerdo a lo que se cuenta, este aceite fue suficiente para iluminar el templo por 8 días consecutivos, razón por la cual el festivo dura 8 días. Inicia en el atardecer del 25 día de Kislev en el calendario hebreo y es por esto nos va a tocar continuar porque estamos entrando a una pausa comercial, pero no se nos despeguen porque les tenemos el resto de la historia de Kwanzaa y también de Hanukkah. Otra vez se nos vino muy rápido todo el corte comercial, pero sí, una vez que regresemos vamos a continuar hablando precisamente sobre Hanukkah y como tú mencionaste, Kwanzaa. Yo me di a la tarea de investigar un poquito sobre esta tradición que para los que nos están acompañando es una tradición muy interesante porque Hanukkah y Navidad provienen de las creencias religiosas y Kwanzaa fue creado recientemente, en los años 60, por un profesor para poder, ahora sí que había una gran división entre la comunidad afroamericana y entonces para unir y hablar sobre las diferentes tradiciones y unir a toda esta comunidad, creó esta serie de celebraciones también. Entonces está muy interesante toda la historia que me gustaría mencionar, que por cierto, aunque hicimos un poco de investigación y todo, si alguna palabra no la pronuncio bien es porque definitivamente no la sabía, entonces una disculpa antes de que pronuncie mal alguna palabra. No, y aparte, o sea, tenemos toda la intención de aprender también, ¿no? Y yo soy fiel creyente que aunque uno de pronto no se identifica con una religión u otra, es lindo aprender, incluso si tienen la oportunidad durante
digamos, los siguientes meses o incluso en estos años, de celebrar estos festivos diferentes, me parece súper chévere. Sí, es muy interesante escuchar un poco. Por ejemplo, ahorita tú que estás hablándonos de Hanukkah, yo tengo un amigo que es judío y precisamente hablando con él es como escuchar todas las tradiciones que es muy interesante escuchar el origen de las tradiciones, de dónde viene todo lo que realizan y al mismo tiempo darnos cuenta de lo diferentes que son a nuestras propias tradiciones. Entonces, la verdad que es muy, muy interesante aprender. Yo en lo personal amo aprender sobre otras culturas, sobre otras tradiciones. No sé tú, Cata. Sí, no, yo también. Y sabes que no normalmente, por lo menos a mí me pasó antes, que yo identificaba, bueno, Hanukkah solamente los que viven en Israel o acá que están en Estados Unidos, pero yo he conocido colombianos que son judíos y no es muy común, pero de todas maneras es súper chévere porque a través de ellos he visto cómo mezclan las tradiciones colombianas con las tradiciones judías de Hanukkah o también tienen Passover, un montón de tradiciones que tienen por todo el año, pero es súper chévere porque las diferentes costumbres como que se unen y después en generaciones futuras empiezan a también replicar esas costumbres mixtas. Definitivamente, y algo que creo que es también muy interesante es que en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido bastante migración de los diferentes países en todo el mundo, no solamente dentro de los Estados Unidos. Yo recuerdo bastante bien en México cómo de repente empezó a haber muchísima gente de Asia, entonces se empiezan a introducir estas culturas y como tú mencionas, aunque anteriormente uno decía, bueno, no es que esas, por ejemplo, el Año Nuevo chino ya se celebra en México. ¿Por qué? Porque ya hay toda esta mezcla de culturas, ahora sí que se comparten estas tradiciones y como mencionamos, o sea, uno empieza a escuchar y dice, como tú dices, tal vez uno dice, bueno, yo no soy de esta religión, pero me gusta todo lo que está de fondo, todo lo que significa esta tradición, lo voy a adecuar a mis propias creencias y así es como pues continuamos creciendo todos. Y precisamente por eso es que es tan importante también aprender sobre el origen de cada tradición para saber la razón por la cual se está celebrando. O sea, chévere comer de la comida típica y unirse a las costumbres, pero también saber la razón por qué. Eh, Además, porque hay varias, o sea, no leyendas, pero hay cuentos detrás de cada una que en la mayoría de casos, al menos de que uno lo celebre, no es muy común que uno esté familiarizado con eso. Y esa es otra manera de aprender también eh, lo importante y lo significante de cada celebración. Definitivamente, porque como tú mencionas, no solamente es un aspecto, sino que hay muchos aspectos. Inclusive dentro de las mismas, por ejemplo, comida típica. En algunos países, por ejemplo, para los judíos hacen varios platillos con papa, porque ellos crearon sus tradiciones cuando estaban en un momento pasando por un momento muy difícil, entonces la papa era lo único que podían crecer de manera fácil, rápida y accesible, entonces por eso hay gran cantidad de alimentos que vienen de la papa. Entonces, es toda una serie de cosas muy interesantes. Pero bueno, se me hace que ya nos toca regresar, Cata, para ahora sí escuchar lo que sigue de Hanukkah. Y bueno, estábamos empezando a explicar un poco sobre Hanukkah, uno de los dos festivos que vamos a discutir hoy, además de las tradiciones navideñas. Entonces les estaba contando que inicia en el día de Kislev, que es en el calendario hebreo, y es por eso que la fecha cambia cada año y puede caer en cualquier día entre noviembre y diciembre. Esta celebración se centra en el menora, que es un candelero o candelabro con 9 espacios para velas, y de acuerdo a la tradición, la celebración comienza prendiendo una sola vela en la primera noche, mientras se dice una bendición o una oración, y así cada atardecer de los próximos días se va encendiendo una vela más hasta que la última noche las 8 velas están encendidas. Y en el centro de la menora se encuentra la novena vela, que es normalmente la más grande y es la vela que se utiliza para prender las otras velas. La tradición dicta que la menora se coloca cerca de alguna ventana o en un lugar en la que se pueda ver por todo el público. Y adicionalmente existen otras tradiciones como jugar con el dreidel, y el dreidel es
como una pequeña pieza similar a una perinola con 4 lados, y en cada lado de la perinola hay 4 letras que significa un gran milagro ocurrió. Se juega con monedas o también con uvas pasas, y es precisamente refiriéndose al cuento original, que es que del aceite que se suponía que solamente iba a durar una noche, duró 8. Así que eso te cuento, Angelito. No sé qué piensas al respecto, pero también sé que nos vas a contar sobre Kwanzaa. Sí, definitivamente, como estaba compartiendo a todos los que nos acompañaban durante la pausa comercial, les comentaba que yo tengo un amigo que es judío y precisamente hablando sobre esta tradición del juego, me gustaría compartirles que cuando yo le platiqué que estábamos trabajando en este programa especial, me trajo, tienen ya como sets de monedas en donde estas dicen que fueron precisamente creadas en Israel. Y estas son monedas que tienen los diferentes símbolos que están en el dreidel, como tú mencionas, y estas son las que se utilizan pues para intercambio, para esta como tradición, este juego en el que se juntan las personas y es bastante divertido de acuerdo a lo que me había platicado. Y son Pero sí, monedas de chocolate, ¿no? sí, son de chocolate, estas son de chocolate. Sí. Sí, entonces sí, al final el ganador se llegaba mucho chocolate, lo cual es bastante bueno. Y siempre para estos tiempos tan fríos, el chocolate siempre ayuda. Totalmente. Y bueno, precisamente como tú nos comentabas, otra de las fiestas de las que vamos a estar hablando que estuve investigando un poco es Kwanzaa. Kwanzaa es una celebración anual de la cultura afroamericana que se celebra del 26 de diciembre al 1 de enero. Esta es una serie de celebraciones que inició con el doctor Maulana Karenga, que es un profesor y director de estudios de la cultura negra en la Universidad del Estado de California en 1966 para crear maneras de unir a los miembros de la comunidad afroamericana, debido a que en esas épocas estaba bastante dispersa la comunidad, había muchos problemas, entonces buscó la manera de unir a estas personas. El nombre de Kwanzaa se deriva de la frase Matunda ya Kwanzaa, que significa los primeros frutos en Swahili. Cada familia celebra Kwanzaa a su propia manera, hacen sus diferentes acomodos, pero normalmente se incluyen canciones, bailes, los famosos tambores africanos, cuentos, poesía, entre otras, y además muchísima comida también, la verdad. Lo único que sí realizan todas las familias, o el único, ahora sí que el lineamiento que se sigue, es que la serie de festividades se centra en 7 noches y cada noche se celebra uno de los 7 principios de Kwanzaa. De manera similar al Hanukkah, se prende una vela cada noche de festejo, pero este no se llama menorah, esta se llama la kinara. Este es también como un candelabro similar, pero únicamente cuenta con 7 espacios de velas. Aunque cada familia tiene una kinara especial, que puede ser tanto realizada de madera o de metal, hay unas que son bastante adornadas. Las primeras 3 velas son rojas, la vela central es negra, y las últimas 3 velas son verdes, utilizando de esta manera los colores de la bandera, panafricana. Cada noche, como había mencionado, se celebran uno de los 7 principios de Kwanzaa. Los principios son, en la primera noche se celebra unidad. Esto es para mantener la unión en la familia, en la comunidad, en la nación y en la raza. La otra es autodeterminación. Este es para definirse a sí mismo, alzar la voz propia y trabajar en el mejoramiento de sí mismo. La tercera noche es trabajo y responsabilidad colectiva, para construir y mantener una comunidad unida y hacer de los problemas del prójimo nuestros propios problemas y de esta manera resolverlos juntos. La cuarta es economía cooperativa, para apoyar a las tiendas y negocios de la comunidad para que de esta manera exista una ayuda mutua. La siguiente es propósito, que es hacer de la vocación colectiva el cimiento para restaurar la grandeza tradicional de sus ancestros. La sexta es creatividad, hacer lo más posible de la manera posible para dejar la comunidad mejor que como fue heredada. Y la última es fe, para creer con todo el corazón en las personas, los padres, los maestros y los líderes. Y finalmente, el último día, que viene siendo el 31 de diciembre, se realiza una fiesta muy grande con mucha comida en donde se alienta a invitar a todas las personas de la comunidad o que son parte de esta sociedad, de esta comunidad. Entonces, como vemos, definitivamente
esta tradición está muy centrada en este sentimiento de unión, de comunidad, de comunión, en el que se buscaba que una comunidad, ahora sí que bastante afectada, bastante dividida en los 60s, se uniera y pudiera, ahora sí que, como había mencionado en uno de estos, que restaurar la grandeza de sus ancestros, restaurar ese sentimiento de valor propio. No sé qué te parece, Cata, sobre el Kwanzaa, o si sabías algo de esto. Sabes, mira, no he estado muy familiarizada, pero me encanta el mensaje. Es súper positivo, enfocándose, en mi opinión, en lo que verdaderamente se debería celebrar, esos principios, esos valores que independientemente que uno, lo que decía al principio, que uno pertenezca a una religión o no, o esté acostumbrado a celebrar este festivo en particular o no, de todas maneras te puedes identificar con esos mensajes tan positivos que se enfocan pues en lo importante. Me parece súper, súper lindo. Ojalá, no he tenido la fortuna todavía, pero ojalá pueda participar en una celebración de Kwanzaa pues para ver por mí misma cómo es en vivo y en directo. Definitivamente. Y bueno, ahora sí, para entrar a lo que viene siendo la cuestión de Navidad, que sabemos, como sabemos, es una de las tradiciones más grandes y más importantes en nuestros países de Latinoamérica. Como habíamos mencionado anteriormente, estas tradiciones se basan bastante en el cristianismo y en la historia del nacimiento de Jesús, de acuerdo a estas creencias. Entonces, les vamos a platicar un poquito sobre algunas de las tradiciones y de las costumbres que hay en diferentes países, como habíamos platicado. Cada país es diferente y me gustaría comenzar ahora sí que platicando precisamente de México. Una de las tradiciones que son más conocidas es la de las posadas. Esto se basaba en la historia, de acuerdo a la Biblia, de cómo María y José buscaban posada o alojamiento para pasar la noche cuando María estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz. Entonces, de acuerdo a la historia, iban en diferentes hogares tocando y pidiendo posada. Entonces, hasta que finalmente alguien les dio acceso a un pesebre, y es ahí donde, de acuerdo a la Biblia, es donde nació Jesús. Entonces, estas tradiciones de la posada, hay diferentes cantos, y en varios lugares también se realiza la tradición de romper una piñata, que representa precisamente los pecados capitales. También toda la serie de tradiciones, como recordaremos o como hemos platicado, si alguien que nos escucha es precisamente de México, es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que es cuando inicia este proceso de celebraciones, que es muy conocido en México como la época Guadalupe Reyes, porque esta es cuando inician las fiestas decembrinas con la tradición de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y terminan el 6 de enero con la celebración del Día de los Santos Reyes. Entonces, es todo este periodo en el que hay diferentes tipos de celebraciones. Para celebrar lo de la Virgen de Guadalupe, lo más tradicional es cuando es pagar una manda. Se supone que cuando tú estás pasando por un momento difícil, tú haces una promesa o una manda que vas a cumplir cuando mucho ese día, en muchas de las cuales son normalmente el hacer un recorrido a la Catedral de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Entonces, mucha gente se reúne en estas fechas, viaja a la Ciudad de México y entonces la hacen. Puede ser, hay personas que dicen, bueno, es que lo que yo pedí es muy grande, y dicen que van a hacer este recorrido a pie, descalzos, y lo hacen, lo cual es bastante, ahora sí que extenuante. Hay otras personas que dicen que lo van a hacer a rodillas. Entonces también uno puede ver cómo hay diferentes familias, diferentes personas que van caminando precisamente a la catedral, y van descalzos, van de rodillas y van rezando constantemente. Pero bueno, ahora sí, regresando un poquito a la cuestión de Navidad, también se celebran las pastorelas, que esa yo recuerdo bastante bien porque yo formé parte de varias pastorelas, que estas son representaciones teatrales que escenifican precisamente el peregrinar de los pastores a Belén, el nacimiento de Jesús. Entonces se realiza en las diferentes posadas, se ponen este tipo de, ahora sí que,
actos en donde diferentes, normalmente son niños, pero también hay personas adultas que lo hacen, escenifican todos estos pasajes de la Biblia. Y ahora la tradición es que hay una cena en Nochebuena, que viene siendo el 24 de diciembre. Consiste en un banquete muy grande que abarca, inicia este mismo 24 de diciembre, y en algunas culturas, en algunos lugares de México, se continúa la fiesta hasta pasada la medianoche, puesto que se dice que Jesús nació en la medianoche del 24. O sea, ahora sí que justo en el primer momento del 25. Y como había mencionado, ahora sí nada más que para cerrar, porque yo sé que hay muchísimas tradiciones mexicanas y me puedo pasar aquí todo el programa hablando, para cerrar, el día 2 de febrero es cuando se celebra a la Virgen de la Candelaria. Este es ahora sí que marca el último día de celebraciones relacionadas con estas fiestas navideñas, en donde se hace lo de... el día 6 de enero se celebra el Día de los Reyes, de los Santos Reyes. Hay reuniones en las casas, se come la famosa rosca de Reyes. Y entonces, en la rosca de Reyes tradicional mexicana, hay monitos de plástico que son como pequeñas representaciones del niño Jesús. Y entonces a las personas a las que les sale este monito, se supone, dependiendo del lugar, yo recuerdo bastante bien que lo que decían era que en mi casa decían que te ibas a tener un año muy próspero, ibas a estar muy bendecido ese año, pero que tenías que ahora sí que como que pagarle a la familia o a todos, ahora sí que como se dice en inglés, paid forward. Y entonces el día de la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero, se volvía a hacer una reunión en donde las personas a las que les había salido el monito cocinaban típicamente. Claro que para este tiempo ya no, ya compras los famosos tamales. Entonces, no sé qué te parece, Cata, si habías escuchado de algunas de estas tradiciones, y por qué no nos platicas tú un poquito, obviamente, tú originaria de Colombia, platícanos un poco sobre las diferentes tradiciones de ella. Mira, tengo que confesarte, esta época es mi preferida por mil razones y ahorita les voy a contar por qué. Porque las celebraciones colombianas inician el 7 de diciembre con el Día de las Velitas, cuando precisamente de noche se decoran todos los lugares con velas y linternas de papel en honor a la Inmaculada Concepción. Se realizan concursos de decoración de velas y ciudades como Medellín son destinos turísticos por los espectaculares alumbrados navideños. Y también el 16 de diciembre, o sea, ayer, inician las novenas de aguinaldos con rezos durante 9 días consecutivos que culminan en Nochebuena, cuando se entregan los regalos a los niños y también se reúnen seres queridos para una rica cena navideña. Y precisamente en cada novena se realiza alrededor de un pesebre, en donde además se cantan villancicos con panderetas, con maracas, con todos los instrumentos que se te puedan ocurrir, y hasta uno hace sus instrumentos también, campanas. Y entre los platos típicos también está el lechón tolimense, los tamales, la natilla, los buñuelos, o sea, ya se me está aguando la boca. Pero precisamente es una celebración, además de para rezar y celebrar la época, para compartir con los seres queridos, ¿no? O sea, como tú y yo ya hemos hablado, acá nuestra familia son nuestra familia escogida, nuestros amigos, ¿no? Entonces, en años anteriores, obviamente este año no, nos reunimos en casas de diferentes amigos, con la prioridad siendo leer la novena, cantar, pero aparte de eso, compartir platos típicos, bailar, celebrar. Y yo me acuerdo que incluso desde chiquita yo llegaba trasnochada al colegio porque todas esas noches básicamente eran de parranda. Mi confesión es que o sea, las reuniones de las novenas es una de mis, o sea, una de las cosas preferidas de todos los años, una de las que más extraño este año, obviamente. Anoche, por ejemplo, rezamos la primera novena y la hicimos de manera virtual, ¿no? Entonces lo hicimos con mi papá, en este momento está en Colombia con mi abuela, lo hicimos a través de WhatsApp, que es manteniendo obviamente la costumbre, que es lo importante, pero a la misma vez la tecnología a veces tiene sus delays. Entonces hay 3 segundos en los que ellos van avanzados y nosotros no. Entonces, mientras que estamos en el comienzo de una canción, ellos van ya casi que al final. Entonces ha sido una experiencia bastante interesante de manera virtual, pero de todas maneras enfocándonos en lo importante, ¿no? Que es celebrar esta época, agradecer, rezar, y también, eh,
aunque eso es lo que hacemos en Colombia, también hay otros países como Chile que celebran de una manera un poco diferente, ¿no? Que ellos tienen el personaje típico, que es el viejito pascuero, que es su propia versión, la versión chilena de Papá Noel o incluso de Santa Claus, una tradición que inició hace poco más de un siglo en la capital del país y celebran con cantos propios de autores chilenos, mezclados con canciones tradicionales latinoamericanas y un elemento muy particular de la cultura chilena típico de estas celebraciones es la popular cola de mono, que es una exquisita bebida preparada con leche, café, aguardiente, canela y azúcar, que honestamente ahorita que estamos hablando de esto me suena un poco al coquito puertorriqueño. Y Sí. también las decoraciones típicas incluyen el árbol de Pascua, el pesebre y también, por supuesto, ellos tienen sus propios villancicos típicos a la cultura chilena que me imagino también cantan juntos. Yo sé, Angelito, que tú nos vas a contar sobre Guatemala. Así es, otro de los países que también tiene bastantes tradiciones y que son un poco diferentes es precisamente Guatemala. En Guatemala, los festejos inician el 7 de diciembre con la tradicional quema del diablo y el inicio de las posadas que terminan entre el 24 de diciembre aproximadamente. Se usan largos lazos de manzanilla, musgo, gallitos, lo que ellos llaman chichitas, hojas de pacaya, pino, como adornos naturales y los nacimientos se decoran con acerrín de colores. Entonces, ahora sí, esa es otra de las tradiciones que hay también mucho en México, que es el poner el nacimiento. No sé si eso también lo tienen contigo en Colombia, Cata. Elaborado, o sea, con mojo de verdad, parece todo un pueblo. Creo que estás en mudo. No te alcanzo a escuchar, pero veo que estás moviendo la boca. Que en Colombia, en Colombia se usa, es súper típico y no es solamente una cosita chiquita, sino es toda una mesa con mojo de verdad, con luces, o sea, muy, muy elaborado. Entonces, como platicábamos, precisamente también en Guatemala se hacen estos nacimientos en donde se utilizan acerrín de varios colores, lo que lo hacen bastante llamativo. Y también para ellos, el día de Navidad, se visten con un sombrero ornamental que es llamado la puritina y bailan en fila. Entonces, me parece algo muy, muy divertido cómo suena todo esto. Eh, como sucede con la mayor parte de la cultura del país, las celebraciones incluyen elementos mayas y españoles. Las celebraciones son fundamentalmente familiares. Para orar, abren regalos y comparten una cena especial que puede incluir entre los diferentes alimentos típicos tamales colorados, tamales negros y ponche preparado con frutas secas, pasas, ciruelas, dátiles, azúcar morena y algún tipo de licor. También existe el llamado ponche de leche, además de que, hablando precisamente de comida, el pavo, gallina o pierna de cerdo horneada o el típico chompipe o gallina rellena o en pepián con la semilla de calabaza y de postre normalmente hacen un pan de coco y chocolate. Entonces, tradiciones que, como mencionamos, parecidas, pero muy diferentes al mismo tiempo. Y precisamente otro de los países que estamos, de los que investigamos un poco de sus tradiciones, es Venezuela. Y sé que tú leíste un poco sobre Venezuela, Cata, platícanos un poco de las tradiciones de ella. Venezuela, uno de los vecinos de Colombia, las fiestas inician después de la Feria de la Chinita durante la segunda mitad de noviembre y es en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Se celebran parrandas, la gente va de casa en casa cantando villancicos, se venera la imagen del niño Jesús en la paradura del niño y el robo y búsqueda del niño también, una celebración tradicional con las gaitas y también las patinatas, que son celebraciones públicas en las calles y en las avenidas que se cierran para que los niños precisamente estrenen sus patines, bicicletas y también sus patinetas. El plato principal es la yaca venezolana en hoja de plátano, que Ángel, si no la has probado, te la súper recomiendo, es deliciosa. También el pan de jamón con tocineta, uvas pasas, aceitunas, también ensalada de gallina, pernil, carato de acupe, dulce de lechosa y también leche de burra, que esos últimos desafortunadamente no he probado todavía, pero los voy a agregar a mi lista. Y también un dato curioso es que los venezolanos no quitan el pesebre hasta el 2 de febrero, que yo, o sea, yo entiendo porque si son tan elaborados como los que yo he visto, es mejor que dure. O sea, Sí, yo definitivamente. pone alrededor del Día de Acción de Gracias, pero imagínate, o sea, todo ese esfuerzo solamente para unas semanas no cuenta, entonces estoy de acuerdo, quitarlo en febrero.
Sí, y hablando precisamente como que tú dijiste de las fechas, según yo recuerdo yo, y esto es como se hace en mi familia el nacimiento o el pesebre se pone el 12 de diciembre, con lo de la Virgen de Guadalupe, se acomoda y se pone todo, menos, y como te digo, no he investigado, luego voy a investigar bien y les voy a platicar, pero al menos en mi familia se ponía todo el nacimiento menos el niño Jesús. Igual que en mi casa. El niño Jesús se mantenía guardado hasta el mero día de Navidad, se sacaba y se ponía ahora sí en el nacimiento, ahora sí que para representar que ya el 25 de diciembre ya había nacido Jesús. Y como tú dices, se supone que se tenía que quitar, de acuerdo a la tradición, lo que yo recuerdo, se quitaba hasta el día de la Candelaria, que es precisamente el 6 de febrero. Entonces, también se quedaba mucho tiempo en mi casa, pero ahora sí que conforme fui creciendo y todo, ahora sí que las tradiciones se fueron adecuando un poco, con una familia que estaba trabajando siempre, entonces a veces era como de, bueno, ya en enero ya lo empezábamos a empaquetar porque ya no teníamos espacio en la sala y ya decíamos, no, ya hay que empezar a guardar estas cosas. Sí, es toda una transformación de la casa. Acá hay que mover muebles, reorganizar. Sí, definitivamente. Yo recuerdo bastante bien que había nosotros no usábamos acerrín. En México no recuerdo que se usara acerrín, pero lo que había era uno que se llamaba papel roca, que este es un papel como amarillo que estaba pintado con una pintura café, no sé, así te lo vendían ya pintado, y entonces ese es el que tú hacías como, lo hacías bolitas, y entonces parecían rocas, por como estaba pintado de una manera tan, no sé, como tan sencilla y tan rápida, se parecían rocas, y por eso se usaba ese tipo de papel, y se usaba el famoso heno. Ajá. Entonces, así es como decorábamos el nacimiento en mi casa. No sé cómo lo hacías tú allá en Colombia. Y no, igualito, y acá también, o sea, aún estando en Estados Unidos, afortunadamente mis papás le han puesto bastante importancia en mantener esas costumbres y en esas tradiciones. Es algo muy interesante también porque casi todas nuestras decoraciones las utilizaban mis abuelos, entonces son súper delicadas, cada una está empaquetada en papel, yo no sé, para que no se rompa, pero todos los años tenemos, como dicen en inglés, casualties, que se nos cae uno y ya por los años se rompe, pero definitivamente es chévere también, no solamente mantener esa costumbre, pero saber que hace años mis abuelos, que en paz descansen, también utilizaban esos mismos decoraciones para celebrar una fecha que para mi familia es bastante importante. Definitivamente las tradiciones son bastante interesantes. Y para terminar sobre los países, me gustaría compartir algo que sobre un país también tenemos una amiga mutua que es cubana. Y yo dije, oh, quiero saber son las tradiciones en Cuba. Entonces yo le marqué y estaba platicando con ella y me dio una historia muy interesante que me gustaría compartir con todos los que nos escuchan. Y también si hay alguien cubano que me ayude ahora sí que a corroborar toda esta información. Ella nos platicó cómo la revolución en Cuba tuvo un impacto muy grande en los festejos religiosos de la isla y que la Navidad se prohibió oficialmente en 1967. Esta fiesta se prohibió por 38 años. Entonces es bastante tiempo lo que llegó a que las generaciones crecieran con esta costumbre de no celebrar Navidad. Entonces ellos dicen que ella no recuerda ningún tipo de tradición navideña, aunque cuando ella nació y cuando ella creció ya había pasado esta etapa de prohibición, no tienen muchas tradiciones navideñas. Dice que ella lo que recuerda es, sí, decorar la casa, poner un arbolito, pero no algo como de muy tradicional. Cada quien hacía ahora sí que lo que era. Y lo que ha estado sucediendo en los últimos años, y esto sí lo tuve que investigar un poco porque ya hace tiempo que no ha ido, es que debido a la influencia de los Estados Unidos ha creado un gran impacto en la comunidad, en las áreas turísticas principalmente, en donde ahora diferentes hoteles y restaurantes están creando ahora sí que paquetes navideños, en donde tanto está como te introducen esta manera de poder ir a conocer el lugar en donde el escritor Ernest Hemingway vivió, que como sabemos vivió allá en Cuba, y también ofrecen especiales de Nochebuena, más o menos aproximadamente, de acuerdo a lo que investigué, estos llegan a costar como $40 y esto es un muy buen precio porque te incluye 4 platos
y dependiendo del lugar, pueden ser mojitos ilimitados o una cantidad específica de mojitos. Entonces, es muy posible que, según lo que estaba investigando, que en las calles de la vieja Habana se vea gente vestida de Papá Noel o de Santa Claus y que se unen a esta celebración. Pero eso me pareció muy interesante, Cata. No sé si sabías que Navidad estaba prohibido en Cuba y que precisamente por eso mucha gente creció sin una tradición navideña como las que nosotros hacemos. Sí me suena un poco, pero no me sabía toda la historia. Lo que me parece chévere es que a la medida que van pasando los años, uno también crea sus propias tradiciones. Entonces, le agregas a las costumbres con las que creciste eh, y de generación en generación, pues vas pasando eso. Una de las cosas que me estoy acordando ahorita es la famosa tradición del ugly sweater acá en Estados Unidos, de los sacos que ellos dicen que son tan feos que son lindos. O la mañana de Navidad, digamos, las pijamas de Navidad. O sea, esas son costumbres que yo, en lo personal, he agregado a mis celebraciones, pero no sé, es como por celebrar y obviamente sobra decir que aunque mencionamos varios países, no, o sea, no nos hubiera dado el tiempo de hablar de absolutamente todos los países de América Latina, así que invitamos a todos los que nos estén escuchando o acompañando por Facebook Live que se sientan cómodos y súper bienvenidos, como siempre, a compartir sus costumbres en nuestros comentarios o contactarnos por redes sociales para que nosotros también sepamos cómo celebran tanto en su casa como en su país. Definitivamente. Y una pregunta que tengo para ti, Cata, que de hecho, hablando de redes sociales, yo la encontré en redes sociales, una amiga en redes sociales estaba platicando, es, bueno, en mi casa no llegaba Santa Claus, en mi casa llegaba el Niñito Dios. Entonces, el Niñito Dios es quien traía los regalos, pero la tradición en mi casa es, tú te vas a dormir en Nochebuena, el 24, durante la noche pasaba el Niño Dios a todas las casas de todos los niños de México, bueno, del mundo. Eso es lo que yo con lo que yo crecí. Y en la mañana del 25, tú despertabas y en los pies de tu cama estaban los regalos que te había traído el Niño Dios. Y entonces ya en esa mañana era cuando tú abrías los regalos. Yo recuerdo que toda la emoción que teníamos mi hermana y yo siempre por ver los regalos, esos días, el día de Navidad, ahora sí que pobres de mis padres porque nosotros teníamos un negocio, que el negocio era una papelería en donde envolvíamos regalos. Entonces el día 24 era un día muy ocupado y cerrábamos casi a medianoche. Entonces, el 20, no habían dormido casi nada y nosotros el 25 a las 6 de la mañana ya estábamos despiertos, brincando en su cama, diciendo, mira lo que me llegó. Entonces, me gustaría saber cómo era esta situación en tu país, pero nos toca ir a una pausa comercial, entonces me la compartes regresando. Claro que sí. Um, Esta anécdota, yo te cuento, a ver. Nosotros, en mi casa y también en Colombia, hacemos el Niño Dios. Entonces nosotros, tan pronto ponemos el pesebre, tanto mi hermano como yo, le escribíamos una carta al Niño Dios. Primero que, o sea, antes de cualquier cosa, agradeciéndole por el año que tuvimos, bueno, por varias cosas, y también mencionando, pues, de qué estábamos antojados. Si no estoy mal, el 24 por la noche habríamos un regalo, si acaso, que era de parte de nuestros papás o algo así, o del hermano, lo que sea. Y al día siguiente, ahí sí teníamos tanto Santa Claus como el Niño Dios en mi casa. Unos regalos debajo de la cama, se parecía a lo que tú mencionabas, y el resto debajo del árbol. Y mis papás también se ponían súper creativos y escondían regalos por otras partes de la casa y era como un scavenger hunt. Pero sí, primordialmente casi siempre ha sido de Niño Dios. Y honestamente, creo que en mi familia siempre hemos sido dormilones, entonces creo que jamás mis papás les ha tocado despertarse o madrugar el día de Navidad. Simplemente, o sea, siempre ha sido como que a la hora que abramos los ojos, a esa hora bajamos todos y la tradición es eh, desayunar rico en familia, después abrimos los regalos y el resto del día en pijama, viendo películas, viendo películas de Navidad. Y yo sé que hace unos años también, por ejemplo, ABC o otra cadena, eh,
continúa esa tradición de 25 Days of Christmas o algo así, ¿no? Que son los 25 días antes de que llegara Navidad con una película de Navidad diferente. Entonces, pues cuando podíamos, hacíamos eso también, o sea, de todo, de todo. Y yo soy de las que ve películas de Navidad sin importar el mes, la hora. Podemos estar en marzo y estoy viendo películas de Navidad, así que por mí que sea Navidad todo el año. Pero esas son un poquito de las tradiciones y regresando un poco a la comida, o sea, algo que hemos mencionado también de todos los países es la importancia de los platos típicos. Yo sé que, como mencioné en Colombia, se hace la natilla y en cambio de dejarle, por ejemplo, galletas a Santa Claus o al Niño Dios, le dejamos buñuelos con natilla y parte de la experiencia, obviamente preparándonos también para las novenas que tuviéramos, era hacer los buñuelos con mi papá y la natilla y hacer las empanadas, o sea, eso era todo un día en la cocina tratando de hacer todo eso y es una comilona como muy seguramente lo es en tu casa también, o sea, adiós dieta, empezó diciembre, será para la porque muchos de estos platos solamente se comen en esta época, entonces uno ya se iba preparando mentalmente, listo, o sea, la dieta es de enero a noviembre porque en diciembre se olvídate. Sí, como tú lo dices, definitivamente los platos típicos navideños son muy grandes en México. Yo recuerdo bastante bien, también hay ponches que son ponches de fruta, no sé exactamente cómo se hacen, pero con diferentes frutas que se ponían a hervir y todo. Y tenías esa tradición de tomar ese ponche. Hay buñuelos también, como tú lo mencionabas. La cena típica de Navidad es el pavo. Y creo que ya nos toca regresar. Pero bueno, ahorita platicamos un poco más. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Decisión Latina, un programa que es producido por Rain Broadcasting y es transmitido en Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Les recordamos que Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Y también que se comunique con nosotros a través de redes sociales, encontrándonos como Decisión Latina. Platíquenos cuáles son las tradiciones navideñas de su familia, de su país. Tocamos nada más un par de países, no pudimos tocar todos los países de América Latina, entonces acompáñenos, vaya a Facebook y escríbanos cuáles son las tradiciones de su casa. Si usted tiene alguna pregunta, le gustaría participar en el programa de hoy, puede marcar al 702-876-1087. Y bueno, Cata, estuvimos en este programa especial sobre las festividades decembrinas, hablamos un poquito sobre lo que era Hanukkah, lo que es Kwanzaa y también sobre las tradiciones navideñas de varios países, pero ahora sí que vamos a regresar un poquito a lo que viene siendo la información porque ya nos acompaña Luz Gray del Nevada Independent, que ya nos acompaña tanto vía telefónica como en video aquí en Facebook Live. Y ella nos va a hablar un poquito sobre varias noticias, nos va a dar una actualización sobre lo que ha sucedido en cuestión a la vacuna contra el coronavirus, precisamente en el estado de Nevada, además de más información sobre la cuestión de los desalojos. Y antes de que nos platiques, Luz, me gustaría que me platiques un poquito sobre las tradiciones navideñas de tu casa. Estuvimos hablando sobre las de nuestras casas, ahora platícanos tú, Luz. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, por este espacio para The Nevada Independent en español. Y justamente me quedé pensando en esto que estaban ustedes platicando, como que en mi mente se fue por allá a México, desde donde yo soy originaria, la Ciudad de México. Y pues sí, todos estos platillos deliciosos que a veces nos cuesta trabajo conseguir algunos ingredientes por acá, pero hacemos todo lo posible. Por ejemplo, en la casa de todos ustedes, en la familia, lo que acostumbramos cocinar es el bacalao, que es como un tipo de pescado seco y salado. También los romeritos que van con mole, con polvo de camarón seco y unas bolitas por allí de papa y una ensalada de manzana. Y pues desde luego creo que los recuerdos más bonitos de estas tradiciones son la convivencia con la familia y este calor de hogar y pues estar todos contentos en esa noche especial compartiendo estos alimentos y recordando también pues cómo nos fue en el año, que bueno, desde luego en este caso con todas estas precauciones que debemos seguir es un poco en gran mayoría diferente, pero lo que queda es ese espíritu de seguir juntos, aunque sea a través
de la distancia y de manera virtual. Eso no se pierde. Al contrario, a lo mejor hasta se ha hecho un poco más fuerte para todos nosotros ese lazo con la familia y los seres queridos, aunque sea de manera virtual. Así que a grandes rasgos esas son algunas de las tradiciones o los platillos que se acostumbran en casa de todos ustedes. Gracias, Luz. Ahora sí, como tú mencionas, definitivamente la cuestión de la pandemia ya nos ha modificado mucho. Platícanos un poco sobre lo que nos tienes en cuestión de la vacuna. Sé que ya empezó a aplicarse en varios lugares, también aquí en el estado ya empezó a aplicarse, pero tú nos tienes más información, Luz. Adelante. Mucha información en esta semana. En lo que va de la semana ha estado lleno de noticias. De hecho, prácticamente desde el domingo, que fue cuando el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, anunció una nueva moratoria estatal pues para prevenir, digamos, los desalojos de la vivienda, también la extensión de la llamada pausa estatal, pero de esa parte les voy a informar en unos minutitos, ya que ahora me gustaría empezar este resumen con una noticia de la cual obviamente, como mencionan ustedes, se sigue hablando, y esto es la llegada del primer lote de la vacuna contra el COVID-19 aquí al estado de Plata, y es que este lunes el Centro Médico Universitario, que conocemos como UMC por sus siglas en inglés, se convirtió en el primer hospital de Nevada en administrar la vacuna contra el COVID-19. Con eso se marca un importante punto de cambio en la lucha contra este virus, que ha afectado a más de 194,000 nevadenses y ha acabado con la vida de casi 2,700. El director ejecutivo del UMC informó que hasta la fecha más de 1,000 trabajadores de atención médica de prioridad ya habían recibido la vacuna en ese centro. Este miércoles el UMC informó que esperaba superar el total de 1,000 vacunas contra el COVID-19 entre su personal a través de administrarla a unos 500 miembros adicionales, lo que representa una parte significativa de la fuerza laboral de ese centro médico. Y bueno, ¿quién fue la primera persona en Nevada en recibir la vacuna? Se trata de Rochelle Ward. Ella es una enfermera de la unidad de cuidados intensivos del UMC. Los funcionarios de salud indicaron que ella ha tratado varios casos de COVID-19 y que después de que le pusieron su vacuna, regresó a trabajar inmediatamente. El Distrito de Salud del Sur de Nevada indicó este lunes que recibió 12,675 dosis de la vacuna Pfizer y se espera que unos 5,000 trabajadores de la salud sean vacunados con el primer lote que recibió este lunes el UMC. Y como ya hemos informado, los trabajadores de atención médica prioritaria y los residentes de hogares para ancianos son los primeros en recibir la vacuna en todo el país y se espera que la próxima semana llegue un lote separado de la vacuna para este sector a las farmacias CVS y Walgreens. Y también el director de salud interino del Distrito de Salud del Sur de Nevada, que es el doctor Fermín Leguén, señaló que este Distrito de Salud va a trabajar con líderes y organizaciones comunitarias. Aquí hay que ponerle mucha atención para compartir información acerca de la vacuna, especialmente con nosotros, los miembros de la comunidad latina de Nevada, porque como hemos también venido reportando, han sido particularmente afectados por el virus. Ahora, ¿cuándo va a estar disponible la vacuna contra el COVID-19 para el público en general? El director ejecutivo del UMC dijo que se espera que esto sea para fines de enero o febrero y a más tardar en marzo del próximo año. Y si gustan más adelante podemos platicar un poco más acerca de la vacuna contra el COVID-19 porque, como mencionamos al principio de este resumen, también otra noticia destacada es que ya entró en vigor esta nueva moratoria estatal que impide los desalojos de vivienda. Así lo anunció este domingo el gobernador Sisolak durante una conferencia de prensa virtual. Esta nueva moratoria va a aplicar a inquilinos que no pueden pagar la renta y va a estar vigente hasta el 31 de marzo del próximo año y funciona de manera similar a la que está ahorita en vigencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que conocemos como CDC, por sus siglas en inglés. Esta medida de los CDC requiere que los inquilinos expresen que están luchando para pagar la renta por razones relacionadas con el COVID-19 y que sus ingresos sumen $99,000 al año. Ahora, los inquilinos pueden pedir las protecciones antes o durante el proceso de desalojo. La moratoria pone en pausa los procedimientos para desalojos cubiertos, incluso si comenzaron antes de que esta moratoria entrara en vigor, y evita que los propietarios
saquen físicamente de una propiedad a las personas que cuentan con cobertura, aunque el dueño se le haya concedido una sentencia para desalojar. Pero justo en medio de esta transición ya hay muchos nevadenses que estaban enfrentando órdenes para desalojar sus viviendas. Ya en reportes pasados platicamos con ustedes acerca de que pues tuvimos la oportunidad de escuchar un testimonio de una persona que estaba pasando por esta situación de desalojo de vivienda. Entonces, la Corte de Justicia de Las Vegas pues estaba llena de gente en espera de una audiencia de personas que están enfrentando estos casos de desalojo. Y bueno, la decisión del gobernador de extender esta moratoria de desalojos de vivienda tiene lugar cuando la directriz que emitieron los CEDC va a terminar a fines de este mes. Entonces, pues hay que recordar que esta moratoria federal ha sido la única protección para los inquilinos desde que se terminó la primera moratoria estatal a mediados de octubre, pero algunos críticos dicen que tiene demasiadas lagunas, que las interpretaciones pues más conservadoras dicen que han permitido que se lleven a cabo miles de desalojos en los 2 meses recientes. Y otra cosa es que cuando venza esta moratoria federal, también van a desaparecer varios programas de desempleo, incluyendo la asistencia por desempleo pandémico que conocemos como PUA, por sus siglas en inglés, para trabajadores independientes, y otro para quienes han agotado su asignación de beneficios regulares pues pagados por el Estado. Así que pues también hay mucha preocupación por este fin que ya se acerca de estos beneficios por desempleo y otras protecciones que pues están teniendo personas que están pasando por esta circunstancia debido al COVID-19. Y en cuanto a, por ejemplo, el impacto económico que va a tener esta nueva moratoria de desalojo en los propietarios, el gobernador les pidió que se sacrificaran nuevamente mientras Nevada le hace frente a lo que se espera ya sea la última oleada del COVID-19. Y bueno, es importante también ya para concluir este resumen que en el caso de los inquilinos a los que se les ha notificado de un desalojo, la Corte de Justicia los ha estado canalizando hacia el programa de asistencia de vivienda CARES del condado Clark, que en inglés se conoce como CHAP por sus siglas en inglés, para ayudarlos a cubrir el pago de rentas o hipotecas atrasadas o también de utilidades públicas. Entonces, las personas que se encuentren en estos casos pueden encontrar esta solicitud en línea en el sitio chap.clarkcounty.gov. Este enlace lo podemos compartir con ustedes para que también esté disponible en las redes sociales y las personas puedan tener acceso a toda esta información que les estamos diciendo. Y bueno, a menos que algo cambie en el Congreso, se requerirá que los gobiernos gasten todo este recurso antes de fin de año sin más apoyo de Washington. Así que hay que recordar también que los inquilinos que estén atrasados en sus pagos de renta se tienen que mantener en comunicación constante con los propietarios y también recordar que esta ayuda no es un perdón del pago de la renta, o sea, esa renta se tiene que pagar, simplemente hay que estar en contacto con la persona que es propietario de esa casa o de ese departamento para llegar a estos arreglos, porque esa renta tarde o temprano pues se va a tener que pagar. Y no sé si quieren comentar algo o continúo también con otra parte del resumen. No, definitivamente muy interesante todo lo que mencionas, Luz, y como me gustaría remarcar para todos los que nos escuchan que estén pasando por un momento difícil, es importante estar en comunicación constante con su arrendador, con quien le renta. El hecho de que existan estos programas no quiere decir que se aplican automáticamente y que usted puede decir, pues yo me quedo en mi casa porque pues está la ley. Hay que hacer todo este proceso, entonces definitivamente sí es muy importante. Y como tú mencionas, hay diferentes programas en el estado que también existen para ayudar a estas familias a poder pagar la renta. Entonces, sí. Sí, eso también lo queríamos resaltar, ¿no? Que ahí está la ayuda. Como decíamos, vamos a poder compartir con ustedes este enlace en el caso de quienes vivan aquí en el condado Clark, para que pues tengan la información, vean esta solicitud y todos los pasos que necesitarían empezar a seguir pues para tomar acción, ¿no? Sí, y otra cuestión importante que también me gustaría remarcar es que este tipo de protecciones y de ayudas es relacionado para las personas que se han visto afectadas por el coronavirus. Uno no puede decir nada más, bueno, es que yo no quiero pagar porque ahorita no están corriendo a la gente de sus casas. Simplemente hay que demostrar que es una situación difícil. Así es. Otro
cuestión también que quisiera comentar como parte de este resumen es que en la conferencia de prensa virtual que dio el gobernador este domingo también se extendió lo que conocemos como la pausa estatal, entonces también hay que tomarlo en cuenta. Es muy importante recordar que sigue Nevada bajo esta pausa estatal por un mes más. Esta pausa ha estado vigente desde fines de noviembre, que también lo reportamos, entonces bajo esta extensión de un mes, por ejemplo, para que ahora sí que tenerlo en mente y recordarlo, la ocupación en restaurantes, bares, gimnasios, salas de juegos de casino y otros lugares de reunión como bibliotecas, museos, boliches y acuarios sigue limitada al 25% de la capacidad, aunque también me estoy acordando, las bibliotecas ya tomaron medidas un poco más estrictas para pues el servicio, así que también hay que ponerle atención si es que usted usaba el servicio de biblioteca. Consulte la página de ellos porque también hicieron algunos cambios. También otra cosa que recordar bajo esta pausa estatal o esta extensión, los sitios de comedor al interior tienen la obligación de requerir reservaciones y no se pueden sentar juntas a más de 4 personas en una mesa. Y también bajo esta pausa estatal, establecimientos minoristas como centros comerciales bajo techo van a continuar operando al 50% de su capacidad y las tiendas grandes todavía deben tener a un empleado en las entradas para contar a los clientes, ¿no? Para mantenerse al tanto de esta capacidad que deben tener en estos centros. Las reuniones públicas también, muy importante acordarse, van a seguir limitadas a 50 personas o al 25% de la capacidad, lo que sea menor. Un requisito que se aplica a los cines bajo techo, representaciones de teatro en vivo, salas de exhibición de casinos, bodas, funerales y más, pero no se aplica a las clases en persona en las escuelas de los grados escolares K-12, como se dice en inglés, o de preescolar al grado 12, y las reuniones privadas aún van a estar limitadas a 10 personas con la asistencia restringida a un máximo de 2 hogares. Así que, pues, desde luego, aparte de que ya llegó este primer lote de la vacuna aquí a Nevada y todas estas restricciones que hay, también los funcionarios de salud, incluso el gobernador, dicen, acuérdense que se siguen manteniendo estos protocolos de distanciamiento social y el uso del cubrebocas. Así que ese es el mensaje que tienen, que no se relajen, digamos, estas pues medidas de seguridad, tanto en casa como cuando uno sale. Esto sigue vigente, desde luego, ¿no? Totalmente, como tú lo mencionaste, hay tantas medidas y tantas restricciones y incluso noticias en desarrollo que es importante seguir verificando toda esta información con medios confiables como el Nevada Independent para estar al tanto de todas las novedades a la medida que están disponibles, ¿no? Así es. Y es que sí, de verdad, con todo esto que está pasando, tantos cambios que ha habido, hay que estar al día. Ahora sí que todos los días, no hay descanso para las noticias, pero pues nosotros con mucho gusto para eso estamos, para informarle a nuestra comunidad y que se tengan a la mano todos estos detalles y que los tengamos en cuenta conforme ya se va acercando el fin de este año, que ha sido muy difícil para todos, desde luego. Definitivamente un año sin igual. No recuerdo que nunca haya pasado algo de esta magnitud. Pues muchísimas gracias, Luz, por toda esta información. Como bien lo mencionaste tú, Cata, el Nevada Independent, un excelente recurso para todas las personas que quieran mantenerse al tanto de todas las diferentes modificaciones, cambios y cualquier tipo de, ahora sí que estipulación que se haga de parte del gobernador o las autoridades de salud. No sé si te gustaría agregar algo más antes de retirarnos, Luz. Sé que nos quedan como un par de minutitos más. Bueno, desde luego, ya se acerca también, mencionábamos al principio de este resumen, esta fecha importante para muchos de la celebración de la Navidad, la Nochebuena, y recordar también que sí, ha sido un año difícil, pero pues también, como decíamos, hay esperanza, y decían también muchas personas cuando se da esta noticia de que llega la vacuna a Nevada y ya se distribuye por todo el país, que es como una luz al final del túnel para muchos. Entonces también este año que viene, ya hemos reportado y muchas personas también lo creen así, representa ya una esperanza de empezar a dejar todo esto atrás, pero desde luego seguir con estas precauciones del uso del cubrebocas y todo lo que recomiendan los funcionarios de salud. Pues muchísimas gracias, Luz, definitivamente. Para todos los que nos acompañan en el radio, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Los esperamos la próxima semana, el próximo jueves, 8:30, y también le recordamos que nos platique cómo celebran Navidad en su casa a través de Facebook, encontrándonos como Decisión Latina. Definitivamente, algo que me gustaría añadir de lo que estábamos platicando y que algo que tú comentaste, es que sí es cierto que la pandemia ahora sí que se puede decir que nos ha alejado un poco físicamente, pero también ha acercado a mucha gente. En muchísimas ocasiones uno no podía festejar estos tipo de fiestas, la Navidad, con algunos familiares porque vivían muy lejos, no podían viajar, o eran adultos mayores que también pues se les complica mucho todo eso. Entonces, ahora gracias a la tecnología es que se puede hacer. De hecho, no sé si tú sabías, Cata, que hay un programa que inició durante la pandemia, que es el Drew Barrymore Show. Sí. En donde esta actriz inició su propio, se llama Morning Show. Son estos shows donde hablan, hay muchísimos... como muchísima plática y todo. Y algo muy interesante es que varios de sus invitados, no es, porque eso es lo que llamaba mucho la atención, que ella llegaba y aunque tenían distanciamiento social, veías que iban de vez en cuando invitados, y ella habló después de su primer programa, cómo ellos están utilizando la tecnología, y si uno busca en internet puede ver que están utilizando las famosas pantallas verde para poner a los invitados ahí, y parece que están sentados en el mismo cuarto, cuando en verdad ella se encuentra si no me equivoco, en California, y los invitados están en Nueva York o en otro estado. Entonces... Sabes que también, por ejemplo, la NBA hizo eso para sus partidos. Yo tuve varios amigos que llamaban por Zoom y los mostraban en los asientos, que es súper chévere porque también, digamos, los que de pronto no tienen los recursos para comprar una boleta para estar en el juego, o nunca habían tenido una experiencia así, lo pueden hacer desde la comunidad, desde la comodidad de sus hogares, con todas las medidas, porque no se están exponiendo, y de todas maneras, pues tienen esa oportunidad de participar. Me parece súper chévere, muy creativo, una de las muchas maneras que hemos visto este año que se ha usado la tecnología de manera positiva y, digamos, muy creativa también. Definitivamente, así es que no se estrese, como nos mencionaba Luz, es una pequeña, ahora sí que haciéndole honor a su nombre, es una pequeña luz al final de este recorrido tan largo que ya van a ser casi 10 meses de esta pandemia, pero nada más es un poquitito más. Como lo mencionábamos, probablemente para principio del próximo año ya estén las vacunas disponibles para una gran cantidad de la población, y si la gente continúa tomando estas medidas, como tú nos habías comentado, probablemente para otoño están ahora sí que prediciendo que se va a poder regresar a una normalidad. Esperemos que ya no tener que estar haciendo este tipo de distanciamientos sociales o tener que traer una cobertura facial todo el tiempo. Sí, o también otra manera de pensarlo es que ya estamos 10 meses más cercanos, más cerca Exacto. a una nueva normalidad, pero precisamente sin restricciones. O sea, si Sí. llegamos a este punto, podemos aguantarnos un poquitico más, y estoy segura que cuando por fin tengamos esa oportunidad de volvernos a reunir, vamos a apreciar eso mucho más de lo que hacíamos antes. Sí. Por cierto, eso que tú comentaste es un truco que yo hago para mí mismo en el gimnasio. Cuando empiezo la máquina, ya ves que tienen el contador. Yo dejo que diga cuántos minutos llevas. Una vez que pasa la mitad del tiempo, lo cambio a que me diga cuántos minutos me faltan, y entonces se siente como que dices, ya, solo 5 minutos más, solo 5 minutos más. Entonces, Sí, yo también. Es más, esta semana, razón por la cual me duele todo, me dio por correr 7 millas. Yo jamás había corrido 7 millas en mi vida. Yo dije, bueno, o sea, porque siempre había llegado como a 6 millas y algo, y me cansaba de lo que sea. Y con el tema de ejercicio es muy, o sea, es muy en la mente. Uno también, o sea, te tienta la fortaleza mental, ¿no? Entonces, si tú mismo te dices, por ejemplo, no llegué así de lejos como para solamente llegar a este punto, ¿sí me entiendes? O sea, todos esos motivational quotes que uno oye,
tienes que empezar y también usar ese tipo de mecánica como reverse psychology para llegar a ese punto. No, te entiendo completamente. Definitivamente. Pero hay que dejar de hablar del gimnasio, hay que hablar de las fiestas navideñas. Compártanos cuáles son las tradiciones de su casa, como tú mencionaste. Todo este mes, de aquí a enero, hay que olvidarnos de la dieta. Entonces vamos a esperar que nos pongan ustedes sus comentarios, cuáles son las tradiciones de su casa, tradiciones de su país. También puede ser, yo hablaba bastante de lo que viene siendo como el área central de México. Sé que las tradiciones también cambian conforme más se acercan al norte o al sur del país, entonces es probable que aunque yo platiqué de un poco de tradiciones mexicanas, si usted también es mexicano o mexicana, puede ser que tenga tradiciones diferentes. Entonces, le dejamos ahora sí que esa tarea, escríbanos cuáles son sus tradiciones y nos vemos la próxima semana. Cata, ¿qué te parece? Me parece súper bien, a celebrar, a disfrutar y agradecer también, ¿no? Que hemos podido llegar a este punto. Definitivamente. Que precisamente este es como ahora sí que uno del tema que se repite tanto en Hanukkah, en Kwanzaa y en la Navidad, que es ese sentimiento de agradecimiento por todo lo que ha pasado en el año. Yo sé que este año se siente un poco difícil de estar agradecido, pero simplemente hay que pensar, hay que estar agradecidos de que de que estamos aquí, estamos con salud, en este año en el que han sido muchísimas las personas que lamentablemente han perdido la vida por complicaciones con este virus. Exactamente. Así que nada, nos vemos en el próximo programa.